pues ya de algunos años, de que la publicaste, y que creo que todavía la impronta de esta novela está en la más reciente también. Sigues viendo pasos comunicantes con tu nuevo libro, con Mugre Rosa, ¿no? Ya hay por ahí algo, Sí, ¿no? estamos hablando de 20 años de que la escribí, ¿no? La escribí en el 98 y la terminé en el 99, así que siglo pasado. Y eso también te genera una sensación muy extraña. El mundo era otro mundo cuando escribí eso, de verdad. O sea, no podíamos ni siquiera estar teniendo esta conversación porque yo no, ni siquiera tenía internet, o sea, no tenía computadora. Yo no, o sea, escribía en una PC que cuando decidí que quería escribir, ahorré $200 para ir a comprar una PC usada que solo tenía WordPerfect, pero a su vez me siento muy cercana a la azotea, la verdad. Por momentos tengo un recuerdo muy claro de cómo me sentía cuando la escribí. Es una novela que, que emocionalmente me sigue tocando mucho. Cuando empecé a escribir Mugre Rosa me di cuenta de que estaba volviendo a aquello, de alguna manera. O sea, me di cuenta que yo hacía el chiste de que Mugre Rosa era mi novela más uruguaya desde la azotea, Ujú. ¿no? Pero realmente lo que estaba tratando de decir es que yo veía un espíritu más cercano, donde las viejas obsesiones volvieron a aparecer, vinculadas con el encierro y ese escenario como casi teatral en el que los personajes están en un espacio muy reducido, entonces toda la tensión ocurre en ese vínculo entre ellos, con un afuera asfixiante, aunque distinto. Entonces, obviamente en este momento me siento más cercana a la azotea por la experiencia de Mugre Rosa y bueno, evidentemente también por la experiencia del encierro pandémico, ¿no? Principalmente yo recuerdo que cuando escribí La azotea, lo que más me importaba, yo no estaba pensando voy a escribir sobre el encierro, todo esto, no. Lo que estaba muy presente era ese vínculo madre-hija, Vale. hija-padre, y esa niña, ¿no? Esa maternidad extraña, ese triángulo. Eh, eso era lo que más me importaba en ese momento. Yo siento que por momentos ahora, con la pandemia, se ha leído un poco la azotea desde otro lado, ¿no? Ujú. Que es ese lado del encierro, que es ese lado del afuera como una amenaza, del miedo, que también, por supuesto, estaba, pero está bueno también que se vayan leyendo de distintos lados a medida que va cambiando. Del miedo siempre ha estado presente en todo lo que yo escribo, incluso en los libros intermedios, los que entre la azotea y Mugre Rosa, el miedo siempre estuvo, ¿no? O sea, es una emoción que me interesa porque me parece que casi todo lo que hacemos o dejamos de hacer está atravesado por el miedo en la vida. Y sin duda ahora estamos en ese centro del miedo, donde cualquiera puede ser el portador del virus, además asintomático, por lo tanto no se sabe. Entonces la amenaza puede ser cualquier persona. Y en la azotea, en esa paranoia que yo quería trabajar de la voz narradora, eh, también cualquiera puede ser esos seres que se están organizando para acabar con ellos, ¿no? Para destruirlos. Ujú. ¿De qué manera el miedo y el miedo en situaciones extremas, como los que planteas tanto en Mugre Rosa como en La Azotea, determina las relaciones personales y las relaciones familiares? Para mí el miedo está presente todo el tiempo, o sea, nos está condicionando todo el tiempo en las decisiones que tomamos. Y de manera inconsciente. El miedo es una de las emociones más viejas, o sea, más primitivas. Es instintiva y, y está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Es parte del instinto de supervivencia y está ahí para que me dé miedo una cosa que podría ser peligrosa y entonces suene la campana y yo huya o me defienda de esa cosa. Las tres reacciones típicas que puede disparar es
pelear, luchar, huir o quedar paralizado, ¿no? Esas son las 3 reacciones instintivas ante cualquier situación amenazante. Se cometen también muchas veces las peores cosas. Lo estamos viendo hoy en el mundo. Cuando vemos las cosas que pasaron ayer, por ejemplo, en el Capitolio, esta gente, y esto es surreal de ver este tipo con un antílope, no sé qué bicho tenía en la cabeza, y una piel. Nosotros lo que ahí vemos es locura de pronto, ¿no? Vemos locura, pero yo lo que veo son unas personas que están totalmente trastocadas por el miedo a el otro, a esa amenaza que es imaginaria o real, no se sabe, porque para ellos es real, para nosotros es imaginaria. Eh, y, y casi todo el tiempo yo veo personas muertas de miedo. Cuando yo he pensado mucho en las personas que están en esta negación, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Y tengo personas cercanas que están en negación, que dicen que el virus no existe, etcétera, y son personas que han ido a la universidad, que no tiene nada que ver con nivel educativo ni con nada de esto. Y pienso que tiene que ser, no le encuentro otro motivo que una necesidad, distintas estrategias de protección. Como personas utilizamos ciertas estrategias para protegernos porque la realidad es demasiado. Para lidiar con la realidad hay que asumir determinadas estrategias. Y una es la negación. Dispara todo, o sea, dispara todo tipo de reacciones, incluida el ser valiente y atravesarlo, ¿no? Pero ojalá eso fuera más común. Yo pienso, por ejemplo, en el personaje de Clara, cómo es con la hija, ¿no? O sea, digamos, no vamos a hacer spoiler, pero vos que ya lo leíste, todo el daño que le termina haciendo a la niña, el daño atroz que le termina haciendo a la niña, es por miedo a que ella esté indefensa en ese mundo que para ella es supremamente hostil y violento. Entonces, en nombre de la protección y el amor que le tiene a la hija, para evitarle todo eso, la termina destruyendo. Y yo creo que, por ejemplo, eso en la azotea está llevado a un extremo, porque a mí me gusta explorar las situaciones límite, ¿no? Pero en la vida cotidiana, ¿quién no se puede relacionar con madres o padres aprensivos que por miedo le arruinan la vida a los hijos, por ejemplo, ¿no? O en las parejas, ni que hablar, ¿no? Por el miedo siempre se está controlando, ¿no? Tratando de alguna manera fosilizar al otro. Por eso, para mí tiene tantas aristas. ¿Qué encuentras a la hora de trabajar el miedo en el encierro? Claro, el encierro de Clara es fruto de una cosa interior. O sea, la amenaza es interior, ¿no? Y ella la proyecta hacia afuera. Entonces la amenaza podría ser imaginaria, ¿no? Y en el caso de Mugre Rosa lo llevé más allá porque ahora la amenaza es real. Y está ahí y acecha y obliga a atrincherarse. Pero ya siendo concreta, ¿no? Pero yo siento que lo que a mí me permite, y eso siempre es elucubración posterior a la escritura. Durante la escritura no estoy pensando por qué otra vez metí a los personajes así, pero ya razonando en voz alta contigo, pienso que permite generar como ese escenario. Para empezar, el encierro también te lleva al límite, ¿no? Entonces, a mí me gusta casi siempre empujar contra las cuerdas a los personajes, porque es ahí donde, en esas circunstancias, cuando están contra las cuerdas, es cuando un personaje, y en la vida una persona, muestra lo que es. El encierro, como igual hay que generar un movimiento en la narración, porque si no queda completamente empantanada, se presta a que ese movimiento sea con la memoria hacia atrás y analizando mucho el pasado, y se presta a mucha introspección.
y eso es algo que me interesa, ¿viste? Porque a mí lo que más me interesa es entrarle lo más a fondo posible a los personajes. ¿Cómo cambian los miedos a lo largo del tiempo y en función de las circunstancias? ¿Sí? Y en este caso, tus miedos ahora son los mismos, han cambiado, y también en relación con todo lo que hemos vivido con la pandemia. Mm. Yo cuando escribí La azotea era muy joven, pero además que tenía 22 años, pero, y estaba, pero realmente como me sentía en ese límite entre la adolescencia y el paso a la adultez, ¿no? Y yo recuerdo que sí sentía un miedo atroz a ese paso a la adultez. Si yo hubiese podido elegir, no lo daba. O sea, yo, no, o sea, si me hubiese quedado, me parecía que de verdad ese mundo que había afuera, que se me venía porque yo estaba por terminar la universidad, todavía vivía con mi madre cuando escribí La azotea, no había vivido sola hasta ese momento. Ese mundo afuera me parecía supremamente hostil. De ahí nació el germen de empezar a construir el personaje de Clara y la idea de la azotea, pero lo que pasa es que trabajé todas estas cosas que tal vez las sentimos muchos, pero la trabajé de manera simbólica, ¿no? O metafórica. Eh, Luego, pero yo ya en aquel momento tenía un sueño recurrente, eh, una pesadilla recurrente, en la que yo soñaba con contaminación, con que había algo que ocurría, eh, que era como una especie de algo atómico o algo nuclear, no queda claro, de pronto había algo, una radiación que venía y que no había manera de escapar de esa contaminación. Eh, Luego, mi estrategia de supervivencia fue decir, ya que no puedo evitar que el mundo exterior me contamine, me voy a abrir completamente y exponer completamente a esa contaminación. Y ahí fue un cambio trascendental en mi vida, que fue cuando me fui de Uruguay y empecé a vivir vagabundeando por todos lados, es decir, exponiéndome realmente a todas las dificultades de la vida. En vez de buscar una vida segura, busqué todo lo opuesto. Pero como estrategia, casi como una respuesta al miedo extremo que me producía. Pero entonces ese sueño recurrente de la contaminación y la contaminación, yo siempre en esa pesadilla trataba de escapar y nunca se podía. Había uno que me marcó mucho, un sueño que me marcó mucho, en el que esta onda expansiva nos terminaba tocando a todos y se le empezaba, y yo de pronto decía, ay, no, ya pasó, no pasó nada. Creía que no me había pasado nada y de pronto miraba hacia abajo a mi cuerpo y veía que tenía toda la piel en jirones, toda la piel arrancada como en jirones, que se me estaba cayendo. Ese sueño de hace 20 años lo utilicé, o sea, fue el germen de Mugre Rosa, porque ahí hay personas que en contacto con este viento contaminado empiezan a perder la piel, empiezan a descamarse, empiezan a perder la piel, y ahí es como, y eso es el síntoma de esa epidemia, digamos. Entonces, imagínate que todo viene del mismo. Los miedos cambiaron porque sí, yo empecé a tener, por ejemplo, yo tengo mucho más conciencia de ciertos miedos a, por ejemplo, todo lo que está pasando con el medio ambiente, al futuro del planeta, o al no futuro del planeta, a nosotros como especie, a todas estas pandemias. Esos miedos son más conscientes, pero, y entonces se van como renovando, pero vienen todos del mismo tronco y vienen de muy atrás. ¿Qué tipo de miedo nos quedará a partir de esto y cómo lo estás viendo? No sé cómo va a ser, pero pienso que se va a profundizar la tendencia, la que ya veníamos, de miedo al otro, al otro como este, cosa incomprensible y amenazadora. Ya veníamos en ese camino, ¿no? Realmente el rechazo, el odio,
la xenofobia, la homofobia, todo viene de un miedo a algo que no comprendemos, a un otro que no podemos entender. Y ya veníamos en ese camino con todo lo que hemos visto en estos años contra los migrantes, ¿no? Contra los extranjeros. Y yo pienso que en ese sentido la pandemia lo ha acentuado, porque también ha generado muchos odios al que piensa distinto. Claro. Hay rabia y odio, hay rechazo eh, por ejemplo, al que, no hace al que no se cuida, al que no hace la cuarentena, al que no hace aislamiento, al que ver una persona con la máscara mal puesta por la calle es como ver el terror. Y te viene rabia de que la persona se ponga la máscara por abajo de la nariz. ¿No? O sea, entonces yo sí creo que lo que genera es más polarización, más miedo al otro, más, más hacia adentro, meternos hacia adentro y cerrarnos a todo lo que se puede ver como lo otro, el otro, y eso nunca es bueno. ¿A qué le tienes miedo? Tú, Fernanda Trías, ¿a qué le tienes miedo? Más tiene que ver con el dolor emocional, ¿no? Yo lo noté con la pandemia, el miedo a que se infecte a alguien cercano, una persona, una familiar, que le pase algo a una persona cercana. Entonces, puso de manifiesto unos apegos, ¿no? Y como un miedo muy fuerte a que le pase algo a una persona cercana. He descubierto en mí que al principio de la pandemia me vino una gran sensación de impotencia de no poder proteger a esas personas queridas, porque cada una va a hacer lo que quiera, ¿no? Hay que respetar la libertad de tu madre, tu padre, personas de la tercera edad que de pronto eligen hacer con su vida otra cosa y vos tenés que respetar porque cada uno tiene derecho a elegir cómo vive y cómo muere, ¿no? Y ese acto, ese es el mayor acto de amor para mí, extremadamente interesante a lo que nos ha enfrentado éticamente y como sociedad y cada uno como persona la pandemia, porque realmente todas las medidas que se toman, que son paliativas y todas son imperfectas, siempre son pensando en cuidar al otro. Pero nosotros no, en este momento ha quedado de manifiesto que la sociedad, nosotros no estamos capacitados para cuidar del otro. Por eso las sociedades orientales les ha ido tan bien y a nosotros occidentales nos ha ido pésimo. ¿Cuáles son tus límites en ese sentido? ¿Hasta dónde estás dispuesta a sacrificar tu libertad individual, tu capacidad de decisión? ¿Hasta dónde? Yo lo he asumido con aceptación monástica, o sea, con aceptación zen, ¿no? Yo lo he asumido con mucho encierro y con mucha calma. Me ha parecido interesante observar lo que me ha generado el encierro, el aislamiento, la soledad, ¿no? Pero lo he utilizado a mi favor para decir, bueno, los escritores tenemos como un poco más de vínculo con la soledad, lo he utilizado para escribir, para leer, pero la verdad es que sí, para mí no ha sido difícil y siempre la pregunta que me queda es esto, yo no podría soportar, no podría cargar en mi conciencia con haber contagiado a alguien que después se muera. Eso es en lo único en lo que pienso, ¿no? Y de esa manera es que he ido manejando, pero he tenido que entender que otras personas no pueden, no todos vamos a tomar las mismas decisiones y después están los que no pueden, todos los que están en situación que no pueden, que tienen que salir igual, que tienen que trabajar, ¿no? Entonces es muy compleja la situación, pero me parece que muy interesante desde el punto de vista de los conflictos morales a los que nos enfrenta. Y para mí conflicto moral es igual literatura, o sea, hay algo que se va a poder escribir con todos esos conflictos. Veremos qué será.